Súper, bueno, vamos a presentar ahora a nuestra última speaker, así que le agradecemos mucho por estar acá, a María Graguera. Muy feliz de tenerte acá, María. Y bueno, ella nos va a presentar sobre redes cuánticas e Internet cuántico. Y bueno, primero déjenme hacer una introducción. Bueno, María Graguera es una estudiante de pregrado de física con un profundo interés y experiencia en información cuántica, y más específicamente en redes cuánticas, lo que nos va a hablar el día de hoy. Su trabajo se centra principalmente en las implementaciones de Python, C++, y algoritmos cuánticos. También algoritmos Julia, si no me equivoco. ¿O Julia? Sí. Sí, de Julia, sí. Perfecto. Así como en varios simuladores de eventos discretos como NetSquid y Sequence. En el pasado ayudó a desarrollar bibliotecas de simulación de corrección de errores cuánticos y escribió varios artículos en el campo de la información cuántica. Muchas gracias, María, por estar el día de hoy, y ahora sí te doy la palabra. Pues muchas gracias. Pues espera que comparta mi pantalla y así Genial, voy a dejar ahí yo de compartir. Súper. vamos a ver. Perfecto, a ver si puedo empezar. Aquí. Perfecto. Pues hola, encantada de conoceros a todos. Voy a daros una pequeña presentación sobre las redes cuánticas. Entonces ya me habéis introducido, pero voy a hacer una pequeña introducción simplemente porque lo tengo en la presentación y así lo hacemos. Pues nada, estudio física en Bath y durante el año pasado he estado trabajando en Cisco, donde trabajé en desarrollo e investigación en el desarrollo de protocolos cuánticos o de posibles protocolos cuánticos. Esta investigación me llevó a trabajar en varios proyectos, entre los cuales estaba un simulador de Clifford Gates que se estaba desarrollando en MIT, en el cual sigo trabajando, y también he escrito varios artículos especialmente para gente que es bastante nueva al campo sobre información cuántica o quantum networking, lo que es el equivalente de las redes cuánticas en español. Bien, pues para empezar vamos a hacerlo muy simple y vamos a preguntarnos qué es una red cuántica. Entonces, las redes cuánticas son extremadamente importantes no solo para los ordenadores cuánticos, pero también para el posible Internet cuántico. De una manera muy simple, es el equivalente a lo que son las redes actuales, pero en el mundo de la computación cuántica. Y estas redes facilitan la transmisión de qubits, que es información cuántica, entre ordenadores que están separados. Esos ordenadores pueden ser cuánticos o no cuánticos. Entonces, sé que he dicho la palabra cuántica mucho, entonces vamos a entrar un poco más en detalle en lo cual significa una propiedad cuántica, son los elementos de una red normal, serían los elementos de una red cuántica, y la seguridad cibernética que viene con este tipo de redes. Y a través de esos elementos espero que entendamos bien lo que es una red cuántica y cuáles son las diferencias con las redes actuales. Entonces, empecemos con lo básico, las propiedades cuánticas, que es la información cuántica, que es el entrelazamiento cuántico y que es la teleportación cuántica que viene con ello. Quizás esto ya lo sepáis, pero lo reintroduzco rápidamente. Hay una gran diferencia entre la información clásica y la información cuántica. La información clásica está basada en un sistema binario, básicamente en ceros y unos, o sea, una bombilla encendida o una bombilla apagada. Y a través de estos ceros y unos se codifica toda la información que vemos en nuestros ordenadores, que transmitimos a través de Internet o a través de diferentes métodos de conexión. Sin embargo, cuando trabajamos con información cuántica, el sistema en el cual guardamos nuestra información es muchísimo más complejo, porque está basado en esta especie de esfera que veis aquí, que ya solo por verla ya parece difícil de entender. Entonces, este estado de la información cuántica viene con muchísimas manipulaciones y muchísimas consecuencias a la hora de comunicar con otro ordenador. Un ejemplo de este tipo de consecuencias o de elementos que hacen los estados cuánticos diferentes a los estados clásicos en términos de comunicación es el entrelazamiento cuántico. Entonces, el entrelazamiento cuántico ocurre cuando dos o más objetos comparten un estado. Entonces, nosotros podemos, a través de varios elementos de física cuántica, hacer que em, dos elementos, dos qubits en este caso, comparten un estado y estén relacionados de una manera o de otra por un estado. Y eso tiene consecuencias muy grandes, porque aunque estos objetos estén separados espacialmente, siguen conectados. Lo cual nos lleva, y esta relación de estados además se puede representar a través de los circuitos cuánticos. Entonces, vais a ver pequeñas imágenes de circuitos muy simples a través de esta presentación, que creo que es una buena manera de introducir
lo que es un circuito cuántico, que son la verdad muy importantes a la hora de programar en ordenadores cuánticos o en simuladores de ordenadores cuánticos. Entonces, bueno, como podéis ver ahí en el texto, el entrelazamiento cuántico básicamente permite crear una conexión que no depende de la distancia de las partículas entrelazadas. Y esto nos lleva a la parte clave de por qué estamos investigando redes cuánticas, posibles redes cuánticas, porque claro, una pregunta muy común y muy interesante es por qué estamos investigando redes cuánticas. Investigamos redes cuánticas porque presentan potencialmente darnos muchísimo más poder en términos de computación. O sea, podemos hacer cálculos más grandes, podemos descubrir más cosas, podemos investigar más cosas, pero si lo pensamos, realmente no tenemos ningún problema con las redes actuales. Internet funciona, no hay ninguna necesidad de tener un Internet mejor. O sea, quizá podamos tener un Internet más rápido, pero no necesariamente mejor. Así que, ¿por qué estaríamos buscando en crear unas redes diferentes? Porque la verdad es que eso sería extremadamente caro de hacer. Y la clave está en este término, en la teleportación cuántica. Entonces, la teleportación cuántica es una aplicación directa del entrelazamiento cuántico, que lo que permite es enviar o transmitir información a través de este entrelazamiento cuántico a grandes distancias. Entonces, el entrelazamiento cuántico es muy interesante porque puede encadenarse. Entonces, si yo asocio dos elementos cuánticos, dos qubits entre ellos, y luego asocio uno de estos qubits a otro qubit, el primer qubit y mi tercer qubit están entrelazados, aunque no haya hecho una conexión entre el primero y el tercero. Eso es lo que es la teleportación cuántica, es la encadenación de estos entrelazamientos. Y eso permite unas conexiones que tienen otro nivel de intensidad, de velocidad y de seguridad a las que tenemos actualmente. Entonces voy a entrar en detalle en todas estas partes, en todos estos elementos que trae la teleportación cuántica, pero que quede muy claro, lo más importante de esta presentación es que estamos trabajando con teleportaciones cuánticas. Aquí podéis ver el pequeño gráfico de cómo se haría la teleportación cuántica básica en los circuitos cuánticos. Y bueno, un ejemplo muy rápido de cómo ya hemos aplicado la teleportación cuántica en la actualidad son satélites cuánticos. Entonces, una de las partes muy importantes del entrelazamiento cuántico es que no depende de distancia. Entonces, si yo conecto dos qubits aquí en Tierra o en esta zona, en Nasan, y envío uno a Delinga y a otro al satélite cuántico, puedo hacer una conexión entre mi satélite cuántico y Delinga sin necesidad de tener una conexión más compleja que sería la que tenemos en la actualidad, que sería transmisión de otro tipo de información. Entonces, esto lo que nos permite es transmitir información cuántica de una manera muy rápida y muy eficaz y a grandes distancias sin necesidad de usar tanta energía. Claramente ahora mismo eso no es la realidad. La realidad es que ahora mismo crear este tipo de proyectos y crear este tipo de situaciones es extremadamente caro y extremadamente difícil, pero a la larga, teóricamente, podríamos hacerlo. Entonces, ¿qué elementos hay en una red cuántica? Porque esa línea es muy bonita, pero no es demasiado simple. Entonces, para describiros qué elementos hay en una red cuántica, voy a hacer una pequeña introducción a las redes actuales en las que tenemos en nuestras casas, lo que hace una red de conexión de Wi-Fi, por ejemplo. Luego voy a hablar de posibles distribuciones de las redes cuánticas, porque es muy importante saber que las redes cuánticas en la actualidad no existen realmente. Es algo que aún estamos investigando y que aún es bastante teórico, porque en realidad el año pasado hicimos una de las primeras conexiones de tres puntos espaciales de redes cuánticas, que es, lo acabo de describir hace 2 minutos, es el mínimo básico para tener la teleportación cuántica y para poder tener una conexión cuántica. Entonces, tenemos bastante camino que hacer antes de llegar a un estado en el cual podemos hacer cosas muy interesantes con esto. Entonces voy a hablar de las posibles distribuciones y las posibles cosas que podemos estar investigando, que podemos estar creando en el ámbito de las redes cuánticas, y luego os voy a hablar del Internet cuántico, que es como la frase pop que conoce todo el mundo. Vale, entonces, ¿qué son las redes cuánticas? Bueno, ¿qué es una red? Para empezar. Las redes están compuestas de cosas muy simples. Para empezar, tenemos los ordenadores, que es lo que estamos conectando. Esos ordenadores tienen medios de conexión que pueden ser tanto inalámbricos como LAN. O sea, cuando hablamos de LAN estamos hablando pues, de las redes que hay submarinas intercontinentales que están en tierra, y luego también tenemos pues, las conexiones inalámbricas, que sería pues, el wifi de nuestra casa que se conecta a nuestro ordenador sin necesidad de un cable. El wifi de nuestra casa, la máquina en sí es un repetidor, que nosotros lo conocemos más por la palabra router. Entonces, estos repetidores lo que hacen es repetir una conexión que pueden ellos recibir
por medio LAN o por medio inalámbrico, y este es lo que reciben ellos de una manera o de otra, sea un mensaje o sea simplemente la conexión de Internet, lo llamamos mensaje. Cuando nosotros hablamos de mensaje hablamos de un SMS, de algo que nos escriben por WhatsApp o por Messenger, pero mensajes en términos de redes cuánticas hablamos de la información que estamos transmitiendo. Bien, esa es la base. ¿Qué pasa con las redes cuánticas? Pues para empezar, las redes cuánticas, al igual que los ordenadores cuánticos, pueden tener varios tipos en términos de lo que estamos creando en el hardware, o sea, el tipo de tecnología que estamos usando. Porque, como quizá ya sepáis, los qubits hay diferentes tipos de qubits, por lo cual hay diferentes tipos de posibles redes cuánticas. Una de las redes cuánticas más populares es las redes de fotones. ¿Por qué? Porque ya en nuestras conexiones actuales usamos varios fotones. Entonces, utilizar los fotones para los ingenieros que trabajan en esto es bastante natural. Por lo cual, esa es una de las más importantes o más conocidas métodos para hacer estas conexiones cuánticas. Pero hay otros medios para hacer estas conexiones cuánticas y por lo cual para crear estos mensajes que vamos a transmitir en nuestras conexiones. Entre ellos podemos ver los iones o los puntos cuánticos. A nivel básico, son todos bastante similares para las redes cuánticas, porque la realidad es que a nosotros nos interesa mucho menos el qué pasa matemáticamente en nuestro ordenador o qué tipo de mensaje estamos enviando. Lo que nos importa cuando creamos una red cuántica es, ¿estamos enviando mensaje? ¿Ha llegado? ¿Cómo de rápido ha llegado? Esas son las tres preguntas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando pues, el objeto, el router, pero en realidad no es tan importante en términos de la teoría que hay detrás. Eh, bien, pero lo que sí que es muy importante con las redes cuánticas y con esta idea de usar fotones, iones y puntos cuánticos es que tienen fecha de caducidad. Entonces, nosotros no podemos enviar un fotón de un punto a otro sin perderlo. Vamos a perderlo en un momento o en otro. Entonces, tiene que haber puntos en los cuales guardemos la información que estamos transmitiendo y la volvamos a enviar. Esos puntos vamos a llamarlos memorias. Entonces, además de la memoria que hay en un ordenador, también necesitamos tener memorias a través de nuestra conexión cuántica cuando pasa de de cierto nivel de dimensión, porque si no vamos a perderlo. Entonces, esas memorias no tienen que ser memorias en sí, no tiene que ser un punto que lo llamemos la memoria y eso es lo que es. Nuestro ordenador puede servir como una memoria, nuestro ordenador puede ser una memoria para nuestro wifi o para el ordenador de al lado para conectarlo, pero eso sí que es un elemento muy importante que hay que tener en las redes cuánticas. Muy parecido a las memorias es el repetidor. Entonces, mucha gente en el mundo de las redes cuánticas pone las memorias y los repetidores juntos, porque la memoria guarda la información, pero el repetidor la reenvía. Entonces, bueno, ese es otro sistema que podemos ponerlo conjunto a la memoria o separado. Luego tenemos los sensores, tenemos que ver qué estamos perdiendo, cuánta información estamos perdiendo, cómo la estamos perdiendo. Cuando hablamos de seguridad también es muy importante saber si ha habido cualquier tipo de conexión que haya podido romper nuestro mensaje. Entonces tiene que haber sensores, tipos de sensores que no son sensores como los que vemos en las tiendas, pero sensores en nuestras redes cuánticas. Después hablamos de tener conexiones físicas y virtuales. Entonces ya es un poco más avanzado de lo que tenemos en la actualidad, porque la realidad es que aún no podemos tener estas conversaciones sin haber tenido pues, conexiones más grandes, porque creo que ahora mismo el máximo está a 33 kilómetros, que hemos podido conectar dos puntos cuánticos, lo cual no es mucho. Entonces, bueno, eso es otra área de investigación que vamos a tener que hacer para ver si podemos crear tanto conexiones físicas o virtuales con las redes cuánticas. Y finalmente, en la lista esta que tengo de cosas que hay que tener en cuenta, es los transductores de información clásica y cuántica. Entonces, hay varios grupos que investigan las redes cuánticas de manera muy diferente, porque puedes ver las redes cuánticas de diferentes puntos de vista. Puedes pensar que las redes cuánticas van a revolucionar la telecomunicación como la conocemos, quizá terminen siendo mucho más rápidas, mucho más eficaces y mucho más baratas a la larga, y simplemente lo que hagamos es, sobre un periodo de tiempo bastante largo, reemplacemos todas nuestras redes actuales con redes cuánticas. La mayoría de la gente no cree eso. La mayoría de la gente cree que lo que vamos a tener es un sistema híbrido entre redes cuánticas y redes clásicas que permita la comunicación de ambos tipos de información y que, por ejemplo, permita la comunicación de un ordenador cuántico con un ordenador clásico. Este sistema híbrido
lo que necesita es un transductor de información que pueda traducir de una manera o de otra la información cuántica y la información clásica, lo cual es extremadamente complejo porque estamos moviendo de esta visión en 3D de lo que es un qubit y de todas las complejidades cuánticas que vienen con ello a un sistema binario. O sea, es muy difícil hacer eso, pero es posible porque ya está siendo investigado, por ejemplo, yo sé que lo están investigando en IBM en Zurich actualmente y estoy segura que lo están investigando en muchísimas más universidades en todo el mundo, pero es otro de los elementos que de los quizá no veamos en las redes actuales, pero que sí que tenemos que tener en cuenta en las redes cuánticas. Bien, ¿a qué nos llevan todos estos elementos, esta gran lista de cosas? Al Internet cuántico. Entonces, de una manera muy básica, el Internet cuántico lo que es un conjunto de sistemas, protocolos y dispositivos teóricos que permiten las conexiones basadas en fenómenos cuánticos. Los fenómenos cuánticos pues, son la teleportación de la que he hablado antes y el entrelazamiento de qubits. Aún no tenemos muy claro por qué queremos un Internet cuántico, porque si lo pensamos, conectar dos ordenadores cuánticos sí que es muy interesante, porque lo que nos permite es tener pues, muchísimo más poder de computación. Si conectamos dos ordenadores, vamos a poder calcular una cosa muchísimo más rápido que si lo calculamos solo con uno. Es un trabajo en equipo. Pero un Internet cuántico ya es más una pregunta. Es una pregunta teórica de por qué lo necesitaríamos. Una respuesta a esa pregunta que a mí me gusta mucho es los posibles temas de seguridad. Les voy a hablar más detalle de la seguridad que viene con los sistemas cuánticos, pero lo que podría permitir el Internet cuántico es una ayuda a el sistema que tenemos actualmente, en el cual el Internet está básicamente basado en nosotros vender nuestros datos cuando los estamos usando, porque realmente cuando estamos usando Internet lo que estamos haciendo es dando toda nuestra información a varias empresas y varias conexiones con las cuales nos conectamos. El Internet cuántico quizá proponga un sistema en el cual no tengamos que hacer eso. Obviamente, eso no es necesariamente lo que tenga que hacer. Hay muchísimas respuestas a estas preguntas y aún estamos, yo creo que de un punto de vista de la comunidad, decidiendo por qué lo necesitamos, pero lo que estamos todos convencidos es que lo vamos a hacer de una manera o de otra. Uy, perfecto, me he adelantado a la pregunta. Pues sí, ya está respondida anteriormente, pero bueno, sí. El punto número 1, conectar ordenadores cuánticos. Punto número 2, seguridad cibernética. Y el punto número 3, la realidad, el de en medio que aún no lo he comentado, es que queremos mejorar la calidad y la velocidad de las conexiones actuales. Entonces, teóricamente, las conexiones cuánticas podrían permitirnos hacer esto. La realidad es que aún no lo hemos demostrado, aún no podemos decir que podemos hacer esto y quizá necesitemos 10 o 20 años para poder siquiera poner la pregunta en la mesa y hacer el experimento, pero teóricamente podrían ayudarnos a mejorar la calidad y la velocidad de las conexiones actuales. Bien, nuestro último punto, nuestro último gran tema, la seguridad cibernética. Entonces, para empezar, os voy a hablar muy brevemente de por qué los ordenadores cuánticos proponen un gran peligro a el Internet y a las conexiones tales como las tenemos en la actualidad. Luego hablaremos de cómo podemos prevenir o cómo podemos asegurarnos de que este peligro no nos afecte. Y finalmente, ¿qué aplicaciones tiene pues toda esta idea de seguridad cibernética en las redes o en el posible Internet cuántico? El peligro cuántico es un juego de números. Si tenemos un ordenador que tiene muchísimo poder computacional y que lo que puede es romper muchísimos cálculos y códigos, también puede romper los códigos y los cálculos que protegen nuestras conexiones. Puede encontrar las claves mucho más fácilmente con algoritmos como el de Shor, que es este hombre que podemos ver aquí, que es un gran investigador en todo lo que sea cuántico. Y eso propone un gran peligro porque significa que teóricamente alguien podría ahora mismo tener un ordenador cuántico que pueda romper todas las conexiones actuales. Todos esperamos que eso no sea la realidad ahora mismo, pero teóricamente alguien podría tenerlo. Y el día que alguien obtenga un ordenador así, un día que alguien obtenga un ordenador que pueda romper todas las claves que protegen nuestras conexiones actuales, se llama el día Q o el Q-Day. Y ese es un día muy importante porque tenemos que prepararnos y nos estamos preparando para ese día. ¿Qué pasa ese día? Ese día es el momento en el cual
si no tenemos un sistema que proteja las conexiones actuales, los ordenadores actuales, cuando hablo de conexiones no solo hablo del Internet de la casa, o sea, de la clave que tenemos de Internet de casa, estoy hablando de nuestras contraseñas para Gmail, nuestras contraseñas para Instagram, nuestras contraseñas para LinkedIn, todas las cosas están protegidas por un algoritmo que crea una clave. Los ordenadores cuánticos, dado su poder computacional, la puede romper. Entonces, ¿cómo nos preparamos para una máquina que puede romper todo lo que creemos ahora mismo? Pues la respuesta es que tenemos una teoría. Creemos que hay ciertos algoritmos y ciertos cálculos que teóricamente o matemáticamente nosotros creemos que los ordenadores cuánticos no pueden romper. Ya hemos empezado a niveles nacionales o a niveles internacionales a no solo investigar estos algoritmos, pero proponer ciertos algoritmos que creemos que tienen que ser estándares, tanto nacionales como internacionales. Siempre vienen con muchísimas críticas, porque, por ejemplo, cada 2 o 3 meses siempre salen las noticias, gran algoritmo postcuántico roto por un ordenador en 2 horas. Y claro, eso pues pone en duda la veracidad y el poder que tienen estos algoritmos postcuánticos, como los llaman, porque supuestamente es una seguridad postcuántica, o sea, que nos protege hasta después de que aparezcan los ordenadores cuánticos. Pero en realidad es lo único que tenemos ahora mismo. Entonces estamos intentando que funcione. Entonces la seguridad postcuántica es extremadamente investigada, es uno de los campos y los ámbitos que obtienen más investigación y más tiempo porque se necesita, porque la realidad es que la información de todo el mundo es extremadamente importante, especialmente si empezamos a hablar de documentos importantes a nivel de naciones o a nivel de grandes empresas. Y actualmente ese es el único método que tenemos, es crear algoritmos y desarrollar algoritmos que podamos implementar en masa que potencialmente puedan protegernos, al menos a corto plazo, del poder cuántico. Bien, ¿cómo se aplica esto a las redes, tanto clásicas como cuánticas? Pues bien, en la protección de las redes clásicas es muy claro. Tenemos que crear estos algoritmos cuánticos, de los cuales ya hay ciertos creados, asegurarnos de que funcionan a través de experimentos. El problema es que, claro, si tenemos ordenador para hacer el experimento, también tenemos el ordenador para conseguir las claves. Entonces, bueno, la idea es que esperemos que cuando podamos hacer los experimentos todo funcione bien. Lo cual, pues yo entiendo que no asegura a muchas personas, pero la realidad es que tampoco podemos hacer nada. Si estamos creando, si a nivel internacional estamos creando ordenadores que tengan este poder, pues quizás sí que lo tengan. Bien, pues creamos estos algoritmos postcuánticos, pero además del algoritmo postcuántico, las redes cuánticas tienen otro punto muy interesante que viene con las propiedades de los qubits, que es que podemos interceptar cuando alguien está intentando conectarse a nuestra red. Podemos verlo además muy claramente. Entonces, a través de operadores cuánticos podemos asegurarnos que nadie jamás pueda conectarse a nuestra red sin tener una clave. Bien, si lo que tenemos es un nivel de conexión en el cual no se rompe a menos de que alguien tenga nuestra clave, llega a la siguiente pregunta, que es cómo nos llega nuestra clave. Porque claro, si nosotros estamos enviando nuestra clave a través de la conexión, alguien entra en la conexión, van a conseguir la clave antes de que nosotros sepamos o interceptemos que se están conectando. Pues ahí entramos en el ámbito peligroso, que es que nuestra clave tiene que ser enviada por otro ámbito. Entonces, ese ámbito pues no pueden ser palomas mensajeras. Así que volvemos a nuestro otro único tipo de conexión, que es la conexión clásica. Y esto volvemos al tema de los posibles sistemas híbridos que quizá existan, en los cuales potencialmente lo que tengamos es nuestra conexión cuántica que haga el mensaje muy claro y muy directo, pero luego tengamos redes clásicas que tengan una protección postcuántica que envíen la clave. Entonces, si nosotros vemos una intercepción tanto en nuestras redes cuánticas como posiblemente en nuestras redes clásicas, es más difícil de verlo ahí, en ese momento cerramos la conexión y recreamos la clave. Si alguien usa la clave, también lo sabremos. Entonces, si alguien que no tiene un permiso para usar la clave, lo sabremos. Entonces, aunque se rompa el algoritmo postcuántico y alguien pueda conectarse a las redes clásicas, las redes cuánticas sí que protegen sí que proponen un nivel de protección.
Lo cual, perdón, lo cual también propone otra pregunta, que es, vale, si podemos tener sistemas tanto en las redes clásicas como en las redes cuánticas en la cual nuestras conexiones estén protegidas y en las cuales quizá alguien no pueda entrar en nuestra información, ¿qué pasa con la información que ya han obtenido ciertas personas? O sea, si hay, vamos a pensar en grandes escalas de superespías. Pensemos que los superespías X han conseguido una información clave hace 5 años sobre su enemigo, pero no tienen pues, los métodos o el ordenador cuántico en el cual puedan conseguir la clave para esta conexión. Pero en 2 años crean un ordenador cuántico que rompe esta clave, porque la clave es muy simple, es una clave vieja. En ese momento podrían entrar en esa información que obtuvieron anteriormente. Y en ese momento pueden conseguir esas claves. O sea, por ejemplo, si alguien tiene pues, una lista de todas las contraseñas de Gmail del mundo, pero lo que no tiene es la clave para abrir la lista, en el momento que esa persona tenga un ordenador cuántico, sí que va a poder abrir esa lista, porque estos algoritmos cuánticos y estos operadores cuánticos no los podemos crear en el pasado, no los podemos implementar en tecnologías que ya existían anteriormente. Por lo cual, ahí sí que hay otro problema que estamos intentando ver cómo lo solucionamos. Por ahora, eso aún no hay una respuesta clara, pero como podéis ver simplemente por esta presentación, una de las partes más importantes y más actuales de toda la investigación en las redes cuánticas es esa parte de seguridad, porque como entenderemos todos, tanto naciones como grandes bancos como grandes empresas, pues esto es la clave y lo que les importa más. Pero además de simplemente la seguridad que es necesaria con estas redes cuánticas, también hay muchos temas de cómo creamos estas conexiones, cómo hacemos que estas conexiones se vuelvan una realidad, cómo creamos un posible Internet cuántico. ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo queremos usar? Porque la realidad es que cuando creamos el Internet clásico, nadie estaba pensando en Amazon, nadie estaba pensando en Facebook y ahora tenemos Amazon y Facebook. Entonces, ahí llega la siguiente pregunta, que es ¿cómo vamos a usar el Internet cuántico diferentemente de la Internet actual? Entonces, bueno, es un tema muy interesante que a mí me encanta y en el que estoy trabajando actualmente. Entonces, esa es la presentación. Estaría encantada de responder a preguntas o, bueno, cualquier cosa. Perfecto, muchísimas gracias María. Bueno, genial la presentación, personalmente me encantó y la verdad es que se nota mucho tu pasión por el tema, así que de verdad muchísimas gracias también por tu tiempo, pero ahora te vamos a hacer algunas preguntas, habría algunas preguntas en el chat, algunas preguntas que me han mandado. Voy a empezar primero por las del chat, acá Valeria hizo algunas. Una vez leí, dice Valeria, que en una computadora clásica logró romper un algoritmo cuántico. ¿Eso significa que también podría correr riesgo un ordenador desde una computadora clásica como de una con poder cuántico? No necesariamente. Eso lo mencioné anteriormente, que hay muchos algoritmos bueno, estos postcuánticos que hemos roto con ordenadores muy baratos, muy simples y muy fáciles de acceder. Y eso teóricamente no debería pasar y esos algoritmos jamás han sido pasados como estándares. Entonces, eso es lo que crea esa sensación de esto no va a funcionar en todo el mundo, esas noticias que son completamente reales y que deberían crear esa pregunta. Pero la realidad es que cualquier algoritmo postcuántico que sea aceptado a niveles nacionales o internacionales ha sido bueno, lo han investigado suficientes personas para saber que no solo no se va a romper con ordenadores clásicos, sino que no se va a romper con ordenadores cuánticos, porque si podemos romper algo con un ordenador clásico, seguro que lo podemos romper con un ordenador cuántico. Entonces, idealmente eso no debería pasar, sabemos que ha pasado y muchas veces la verdad es que pasa cuando están investigando estos algoritmos, porque muchas veces la manera en la que esto funciona es que ponen premios para la gente que lo pueda romper. Entonces tienen 10 algoritmos que están investigando porque están intentando encontrar un algoritmo nacional y dicen, bueno, pues por cada algoritmo que alguien pueda romper es $1.000.000. Allá vamos. Entonces, así salen las noticias que la gente lo rompe, porque claro, tiene premio. Y la realidad es que eso sí que es muy funcional, porque ves a muchísima gente poniendo un esfuerzo muy grande intentar romper algo. Pero idealmente, esperemos, cruzándonos los dedos, que cualquier algoritmo clásico, bueno, algoritmo que pongamos no se pueda romper por un ordenador clásico o por un ordenador cuántico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí espero que Valeria haya podido
resolver su duda. Y bueno, acá hay otra que es, por el momento entonces, todo en las redes cuánticas es teórico, según entiendo. Me gustaría confirmar eso. Sí, no es todo teórico, sí que hemos hecho cosas, pero la verdad es que no son, o sea, cuando hablamos redes cuánticas ya estamos pensando en yo estoy conectando un ordenador, me estoy conectando a través de internet, estoy conectando dos ordenadores entre ellas y la realidad es que eso no ha pasado. Lo que tenemos actualmente pues es conexiones a niveles de universidades, de campuses o de pequeñas zonas en ciudades en las cuales estamos transmitiendo información a través de la teleportación y eso es a escalas bastante pequeñas. Está creciendo muy rápido, o sea, en unos pocos meses hemos visto una gran ampliación del nivel de la escala en la que lo estamos haciendo y del número de conexiones que estamos creando. Es mucho más rápido de lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pero la verdad es que ahora mismo no tenemos una conexión que nos conecta a un ordenador cuántico en el sentido de la conexión clásica. Genial, súper. Ahí Valeria pudo, a lo mejor, sí dice muchas gracias, ahí pudo responder sus dudas. Pero hay otras acá en el chat que también me gustaría que pudiese responder, que dice, ¿cómo ves el futuro de las redes cuánticas? Ay, yo creo que va a ser extremadamente interesante porque para empezar estamos al principio, mucho más al principio de lo que estamos con los ordenadores cuánticos. O sea, estamos bastante por detrás comparado con otras tecnologías cuánticas, lo cual lo hace muchísimo más interesante porque significa que hay más trabajo que hacer. Pero yo creo que las redes cuánticas sí que van a proponer muchísimo interés a la larga, sobre todo cuando empecemos a poder conectar no solo ordenadores cuánticos entre ellos, pero poder crear esa idea del Internet cuántico, porque es una oportunidad para volver a revolucionar o recrear lo que creemos que es el sistema del Internet actual, lo cual pues es muy importante porque nosotros todos hemos nacido, bueno, con el Internet o a principios de lo que es el Internet, pero la realidad es que nunca decidimos cuál era el sistema. Y ahora cuando hemos tenido nuestro Internet clásico, lo hemos vivido, sabemos cuáles son las partes negativas, sabemos cuáles son las partes positivas. El Internet cuántico quizá proponga una oportunidad para recrear todo lo positivo e intentar eliminar lo negativo que vemos en el Internet cuántico. Y esto clarísimamente no va a ser en 5 años, no va a ser en 10 años, va a tardar mucho más, pero sí que nos da una oportunidad a nuestra generación de volver a crear esa base y esa cosa, bueno, el Internet, con lo que hemos vivido, con lo que vivimos actualmente, que tenemos todo el rato con nosotros, y hacerlo en algo que es nuestro, que nosotros queremos tener y que nos protege. Genial, ¿no? Interesante también ver cómo todas estas cosas, por ejemplo, con el Internet también, si bien todas las posibilidades que tienen, pero también el periodo de tiempo que se puede llevar a cabo y bueno, genial todo eso. Y ahí también voy con otra pregunta que dice, ¿cómo se sabe la fecha de caducidad? Eso parece que va respecto a a Sí. una... Sí. Em, eso es que ya depende a nivel más del tipo de qubit que usemos. No hay una... todas las partículas tienen vidas. No son necesariamente fechas de caducidad y también no necesitamos que estoy intentando explicarlo. Las partículas no desaparecen, o sea, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que hay cierto nivel en el cual el error que hay en las conexiones de cualquier tipo hacen que perdamos información. En las conexiones cuánticas ese error es muchísimo más notable porque no estamos trabajando en un sistema cerrado que nosotros controlemos. Estamos trabajando con las partículas que componen el universo, por lo cual pues es mucho más poco controlable porque estamos jugando con la naturaleza, ¿no? Entonces, el error que hay en las conexiones lo que nos crea es un número de pérdidas y esas pérdidas pues van sumando. Entonces, llegas a un punto en el cual si no guardas la información y la recreas, las pérdidas que vas teniendo en la conexión van a ser tan grandes que no estás enviando la información original. Entonces, no es una pérdida, o sea, no es una fecha límite, pero sí que hay demasiadas pérdidas en la conexión para no guardarla y reenviarla de vez en cuando. Genial, súper. Y acá, bueno, acá nos hacen otra pregunta, Valeria también. Dice, si hiciéramos el Internet cuántico, aprovechando el ejemplo de los satélites, ¿podríamos decir que podríamos crear una conexión que pase información instantánea, por ejemplo, hasta otro satélite en Marte? Tipo la ciencia ficción. Eso estaría muy genial, porque podría resolver el hecho de que un mensaje con esa distancia tarde años en llegar a la Tierra. El problema que tenemos ahí es que nada puede ir más rápido que la velocidad cuántica.
Que la velocidad de la luz, perdón. Que la velocidad de la luz, la velocidad cuántica. Eso me lo he inventado. Bueno, nada puede ir más rápido teóricamente en nuestro modelo de la física actual que la información de la luz. Y uno de los problemas que hay con las conexiones cuánticas es que sale en muchísimos papeles, o sea, ha salido en papeles oficiales de documentos del gobierno de Estados Unidos en los cuales decían que las conexiones cuánticas iban más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es completamente falso. Lo que sí que podemos ir es más rápido que las conexiones actuales, teóricamente. Y teóricamente podemos estar en un modo semi-instantáneo, pero la realidad es que cuando vemos todas estas películas de ficción y todos estos problemas que nos ponen en física de cuántos años luz hay entre X y Z, ¿no? Entre la Tierra y Marte, ese problema no lo podemos solucionar porque supuestamente no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz. Si salimos que vamos más rápido a la velocidad de la luz, pues saldrá algún Nobel. Pero por ahora se supone, y experimentalmente no hemos podido conseguir ir más rápido que la velocidad de la luz, y mucho menos en redes cuánticas. Entonces, no, por Genial. desgracia, no resuelve el problema. Bueno, pero genial también saber un poco de cómo funciona en realidad y ahí también muchas gracias Valeria por todas las preguntas. Y no, bueno, un gusto también tenerte María acá en este seminario cuántico, un gusto tenerlos a todos, acá vamos a hacer como un pequeño cierre, pero de verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Y bueno, para finalizar un poco, solo les quería presentar un poco lo que es el final de esta presentación. O sea, ya ella, muchas gracias María, y ahí y acá dice, muchas gracias por unirte hoy, que la verdad es que después vamos a ir compartiendo todo este seminario con todas las personas que después quieran volver a ver el video, que quieran repasar un poco los conceptos. Muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas y a todos los speakers en general, porque todos pudieron dar un poco de su tiempo acá. Así que eso, espero que les haya entretenido y hayan podido aprender un poco más. Y bueno, acá las invito a seguir a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Girls in Quantum, donde ahí podemos poner todos los contenidos, también vamos a ir subiendo videos, nuestra página, nuestro LinkedIn, y acuérdense de su certificado para que vayan mandando ahí sus correos. Espero que la hayan pasado súper bien y que se hayan entretenido y que, bueno, hayan aprendido algo nuevo. Que estén bien, cuídense, chao.